que vamos a... En principio se nos quedó pendiente que de la última exposición que hicieron sus compañeros, no pudimos hacer una ronda de preguntas. Si hay preguntas de algunos estudiantes sobre esa exposición, entonces procedemos a esas preguntas y a sus respuestas por parte del grupo que ha expuesto, y si puedo complementarla, complemento. Luego avanzaremos una última parte de asentamientos, porque ya no nos da más el tiempo para avanzar, entonces vamos a avanzar la última parte de asentamientos en cimentaciones, que va a ser parte de la evaluación del día viernes. Y para concluir esta clase vamos a hacer algún ejercicio de esta última parte de asentamiento, para que tengan mejor conocimiento de los ejercicios. Está también en curso una tarea de ejercicios para que lo entreguen el día de la evaluación, el día viernes. Está en el Moodle. Está en el Moodle también algo que me pidieron algunos de sus compañeros, que era un índice de los informes de finales que se tienen que presentar sobre informe de geotecnia a nivel de diseño final e informe de geotecnia a nivel de construcción de obra civil. Entonces, ambos informes, ambos índices están en el Moodle para que los consideren, porque ya tenemos fechas establecidas también para la entrega de esos informes, ¿no? Entonces, vamos a empezar. En principio, está todo el curso con la posibilidad de la palabra para ver si hay algunas preguntas de la última exposición, que era sobre ensayos en asentamientos. Dije, adelante. el ensayo de veleta de corte, ¿para qué tipo de suelos es ideal? ¿Y para qué tipo de suelo no es confiable? Alguien del grupo que dio la parte de veleta, puede contestar. Sí, buenos días. ¿Me puede repetir la pregunta? He tenido un pequeño tema de mi señal. Ya, le preguntan para qué tipos de suelos sería conveniente el uso de la veleta. Tomando en cuenta este factor, dije, más que todo se lo usa en suelos que son muy inestables, como suelos orgánicos e inorgánicos. Más que todo en suelos arcillosos, todo tipo de suelos, dije, arcillosos y suelos que sean de carácter contaminado, ya que siempre esos suelos sufren este defecto de asentamiento. Tomando en cuenta gran parte, como ejemplo, en Tarija, siempre hay un aporte por ciudadanía y generan temas de relleno y compactación, pero eso no genera una firmeza del suelo, ya que con trayecto de periodo de tiempo, esto genera, por efecto de la humedad y lluvia, genera un pequeño declive, generando fisuras en la estructura y hasta en ocasiones genera temas de colapso. Ahora, las veletas, más que todo, para poder determinar el tipo o la resistencia que determina el suelo, ya que las profundidades son muy cortas, pero también es una similitud en base para poder luego obtener o hacer uso de los pilotajes. Muy bien. Para complementar para Rubén y para todo el curso, o sea, la veleta en otros países es un instrumento utilizado frecuentemente, pero en nuestro país no lo es. O sea,
Sí existe, o sea, debe haber un par de empresas en La Paz que tienen veleta, que son empresas consultores de geotecnia, y la Universidad San Andrés también tiene una veleta, pero nosotros no tenemos, por ejemplo, ese equipo, y la utilización más frecuente es en suelos finos, ¿no? En suelos finos hasta arenas finas, porque después ya para arenas gruesas y para gravas no es muy conveniente la utilización, además que la veleta ya tendría que tener dimensiones más grandes, y habrán visto en alguna fotografía que nos mostraron en la exposición, ya una veleta fabricada muy grande, que sería ya muy costoso tener ese tipo de veletas para utilizar en ensayos. Entonces, lo normal en diferentes países de Sudamérica es utilizar la veleta, pero en suelos finos hasta arenas finas también. ¿Alguna otra pregunta? Inge, yo tengo una pregunta sencilla. ¿Cuánto tiempo dura el ensayo edométrico? No sé si alguien del grupo que ha hablado de edometría puede contestar. Sí, Inge. El ensayo edométrico generalmente dura una semana porque, como explicaba, se aplican 6 cargas y cada carga tiene que estar 24 horas y se controla a diferentes tiempos, pero generalmente es una semana más o menos. Sí, en realidad, según norma, exactamente son 5 días el ensayo de edometría. Es un buen ensayo, solo que el equipo no es costoso porque tampoco es de generación nueva. Los edómetros son equipos antiguos también, ¿no? Pero son ampulosos y en su momento tenían demasiado costo. En Bolivia sí hay edómetros, hay en 2 o 3 universidades edómetros, tampoco lo tenemos nosotros un edómetro, pero eso es posible hacer ese ensayo. Es más, en algunos casos es indispensable este ensayo para saber la calidad del material con relación a la consolidación. Inge, yo tengo una pregunta. Adelante, Alejandro. Inge, ¿cuál es la principal característica que presenta el ensayo edométrico? No le entiendo en qué características se refiere, o sea, el resultado. Sí, en cuanto a qué nos permite determinar, digamos. Lo que nos permite determinar la edometría es el tiempo en que se produce un asentamiento. Entonces, generalmente, esos asentamientos dependen de la carga y depende de las características del suelo y de la presencia de la humedad. Entonces, en base a esos parámetros, la edometría estudia en cuánto tiempo se produce ciertas deformaciones, como 0,1 de pulgada, 0,2 de pulgada, así sucesivamente se va midiendo esos asentamientos o consolidaciones que se producen en el suelo ante la presencia de agua constante cuando son con drenaje, que es la mayoría de los casos porque es el caso más crítico, porque en seco es probable que sea menos, pero no es la condición más crítica. La condición más crítica es cuando está saturada. Dije, buen día, tengo una pregunta. Adelante, Marco.
En el método placa de carga, mi pregunta era si se puede realizarlo en el interior de una calicata o necesariamente debe realizarse en la superficie del terreno. Es en la superficie del terreno. No tiene nada que ver con calicatas, ¿no? O sea, es un instrumento que se utiliza a nivel de, bueno, no es que no se puede hacer en una calicata, sí se puede hacer, pero siempre y cuando esa calicata sea una superficie muy grande de excavación, por ejemplo, en una zapata de puente. En una zapata de puente que sea de 2 por 2, digamos, en 2 por 2 metros, donde va a entrar la zapata, ahí sí se podría meter la placa de carga y hacer. Sí, es posible, pero ya para cimentaciones pequeñas donde se va a hacer una zapata de 0,80 por 0,80, no se va a hacer así. Se prefiere hacer en superficie. La mayoría de los ensayos que se hacen con el ensayo de placas son a nivel de superficie. Ingeniero. Yo tengo una pregunta. Adelante, Adriel. Yo también tenía una pregunta acerca de este ensayo. El ensayo de placa de carga se parece un poco al ensayo de la viga de Beckerman, ¿no? Yo quería saber si también se lo puede utilizar para medir las deformaciones en caminos asfaltados, o solo solo sirve para medir asentamientos y deformaciones en suelos naturales. Sí, solo sirve para eso. La diferencia más grande que hay con la viga Beckerman es que la viga Beckerman mide la deformación ante el avance de la carga. Entonces el vehículo cargado, que es la volqueta, avanza y genera diferente carga a cierta distancia y forma el bulbo de presiones. Entonces eso no podría ser una prueba de placa. La prueba de placa es a carga axial, cuánto se deforma ese cuerpo de masa que va a depender del tipo de material y de la humedad que tiene. Así que no es posible hacerlo comparativo, digamos. Gracias, Inge. Inge, yo tenía una pregunta. Adelante, Alex. Para evitar los asentamientos diferenciales, ¿cada cuánto se tienen que realizar estos ensayos de asentamientos? O sea, dependiendo de qué tipo de obras, digamos, en obras viales son obras lineales y sí se podría pensar en asentamientos cada cierto kilometraje, cada 500 metros, 1 kilómetro, pero para lo más general es que los asentamientos son para obras civiles más puntuales que están proyectadas en una cierta área. Entonces, cuando es una área pequeña, con tener una muestra en una esquina, que siempre las esquinas se han considerado débiles en cuestión porque es el limítrofe con otra área, no de otras características, y en el centro, para ser referente a la carga en el área central. Entonces son esas dos que se hacen en superficie. Cuando la superficie es más grande, de más metros cuadrados, el emplazamiento de la obra, se podrá hacer en más puntos, ¿no? Tomando siempre como referencias puntos centrales, puntos de esquina y puntos laterales. Ya, bueno, Inge. Bueno, entonces creo que hemos tomado bastantes preguntas más. Espero que con eso estén solucionados mejor los conocimientos en ese tema.
Y vamos a pasar a avanzar ahora algo más de lo que habíamos visto de asentamientos para completar. O sea, obviamente no me ha alcanzado y tampoco era la intención de que este tema de asentamientos en cimentaciones sea un tema ampuloso en el tema en esta materia, ¿no? O sea, porque ya deberíamos llevar algo de, no asentamiento puro, pero podríamos llevar pruebas de carga en otras materias. Pero hemos querido tocar el tema porque creemos importante, es normal tener problemas de asentamientos aquí en nuestro departamento y en Cercado es más problemático porque es una zona de mal material. En general, Tarija es tanto el área urbana como las colindancias al área urbana son de mal material. En general, eso no quiere decir que es todo. Hay partes, no sé si a ustedes les comenté, que de la zona de la calle Campero hacia el mercado campesino, esa es una zona de mejor material. Esa es la zona que tiene material más granular. En algunos casos hemos encontrado hasta masas rocosas. Entonces, esa es una zona de mejor material hacia el norte. En cambio, hacia el sur, todo lo que va de la calle Campero hasta Morros Blancos y más allá inclusive, es un mal material. Se ha comprobado que va degradándose cada vez más y por eso en la zona de la universidad, del campus universitario, se habrán dado cuenta que tenemos varios problemas de asentamientos. En realidad porque no son problemas de mala construcción, pero hay mucha fisuración en varios lugares de los bloques construidos en la universidad. Hay varios que tienen problemas de asentamiento y que se ha reflejado en fisuras no muy grandes, pero en fisuras que se presentan en las paredes, en las vigas, en las columnas y en el piso, ¿no? O sea, van a ver muchas de las aceras peatonales que hay en la universidad están con muchas fisuras. Y eso no es que están mal hechas las aceras, es que hay mucho asentamiento y no se ha considerado un cuidado de ese asentamiento, ni siquiera se ha hecho una medición ni un cálculo de asentamientos para ponerle algunas acciones que limiten este asentamiento, ¿no? Entonces, son una zona mala, nuestro campus universitario está en una zona mala, y más allá, toda esta zona hacia el sur, son malos materiales, ¿no? O sea, y seguramente en varias edificaciones se debe mostrar asentamientos o fisuraciones que son producto de los asentamientos. Por eso nos ha interesado el tema, para el área de geotecnia, porque el asentamiento no lo va a resolver un calculista, un estructural, ¿no? No lo va a poder resolver. O sea, puede ser que en un trabajo multidisciplinario entre un geotecnista y un estructurista sí puedan resolver el problema, pero inicialmente el que tiene que valorar el problema del asentamiento es un especialista geotécnico. Entonces, por ahí es la intención de este tema en
que hemos puesto para que lo vean que es importante estudiarlo, porque muchos profesionales que seguramente en su vida profesional muchos de ustedes pueden inclinarse a la construcción o a la consultoría y pueden encontrarse con problemas de asentamientos, ¿no? Y eso hay que resolverlo. Hemos estado viendo algunos conceptualizaciones y algunas fórmulas más, y hemos llegado a este del asentamiento elástico, que es el que más se puede dar y nos quedamos en este asentamiento elástico basado en la teoría de la elasticidad. Es uno de las metodologías para estudiar el asentamiento elástico, que no es el asentamiento teórico de consolidación, es el asentamiento que se produce a través del tiempo ante la presencia de carga y humedad en el material de cimentación. Sobre la base de la teoría de la elasticidad, si la cimentación es perfectamente flexible, el asentamiento se puede expresar en esta ecuación, donde ese asentamiento va a ser función de una presión neta aplicada sobre la cimentación, que es la carga, el coeficiente de Poisson para el suelo, el módulo de elasticidad promedio del suelo, elementos que se pueden determinar en un laboratorio, y los factores de forma y factor de profundidad que están establecidas por diferentes investigadores como coeficientes de forma y coeficiente de profundidad. Y las dimensiones de la cimentación sobre la base de la cimentación, y sobre esa aparece un factor de B', que es para el centro de la cimentación B medios, y para la esquina de cimentación el valor de B. Aparece ahí que no está nombrado el valor de alfa. El valor de alfa se toma para el centro de la cimentación, se toma un valor de 4, y para la esquina se toma un valor de 1. Entonces son ya coeficientes establecidos por los que han investigadores de esta línea de asentamiento elástico. Entonces esta es una fórmula que sí la podemos usar si tenemos problemas en las tablas, pero les voy a pasar, les voy a poner en el Moodle, y algunas las he puesto acá para que tengamos las tablas y las tengan también en las diapositivas y en los videos. Donde el cálculo del asentamiento considera unos coeficientes de M' y N' que tienen relación con el lado de la cimentación, con el lado base de la cimentación. Si la cimentación tiene unas dimensiones de B por L, y la altura de la base de la estructura hasta el nivel de roca. En realidad se supone un nivel de roca, pero podría no ser, pero es un nivel que ya no genera asentamiento. Entonces es el nivel desde la zapata de cimentación hasta el nivel de la roca. Podríamos estar ya en ese estrato, pero también podría faltar un estrato de material y recién estar la roca. Se van a dar los dos casos. Entonces, para la determinación de los factores F1 y F2 en función de M' y N', se han tabulado muchísimas tablas.
Entonces esas tablas, como para no complicar, pensaba dejarlas en una fotocopiadora, las puedo dejar también en una fotocopiadora, pero para no crearles problema, las he puesto también acá. Entonces en la diapositiva que ponga y en este video que se está grabando, van a poder visualizar estas tablas que vienen, son muchas tablas que están en función de M' y N'. Y hemos dicho que N' y N' están en función de las dimensiones de la cimentación y la altura de la cimentación. Entonces, aquí si tenemos un valor de M que valga 2 y un N que valga unos 50, podemos encontrar que el factor F1 es 0,213. Entonces, esta tabla nos ayuda para encontrar los factores F1 y F2 en función de M' y N'. Son muchas las tablas, porque hay para diferentes, N' está variando desde 0,25 hasta 100. Entonces, inicialmente es de 0,25 en 0,25 hasta 7,75 en la primera tabla, en la segunda de 8 hasta 10, y después ya hace una valoración a larga dimensión, que es el valor de 20, 50 y 100 de N'. Y en M' hace una valoración desde 1 hasta 4. Entonces, en todos los casos se pueden determinar, esta es, ni siquiera es hasta 4, es de 4,5 hasta 10, que es cada 0,5 al principio y después cada 1. Y después, como referencia, cada 25, 50 y 100 también para M'. Entonces, ambos parámetros están desde 0 hasta 100, digamos, para tener valores referentes para F1 y F2. ¿No? Ahí están todas las tablas que solamente cuando necesiten usarlas ya pueden. De todas maneras, yo en la fotocopiadora Eli voy a dejar las fotocopias de estas tablas si quieren algunos tenerlas, si no ya las tienen aquí en las diapositivas. Entonces, estas tablas nos van a permitir llevar los coeficientes F1 y F2 para hallar los valores tanto del factor de forma y el factor de profundidad que está en otra tabla. Entonces, ese es el procedimiento para el método elástico basado en la elasticidad, pero pensando que el estrato sobre el cual se está fundando es de un material fino con plasticidad, que en otras palabras es una arcilla, ¿no? Debido a la naturaleza no homogénea de los depósitos de suelos, la magnitud del módulo de elasticidad del suelo puede variar con la profundidad. Por eso, un investigador que es el ingeniero Bowles, en 1987, recomienda una ecuación para averiguar el módulo de elasticidad del suelo dentro de una profundidad variable en el estrato. Entonces, está en función ese módulo de elasticidad a un módulo de elasticidad variable en los estratos
y dependiendo de la variación de las alturas, ¿no? Donde H o B sea menor, o sea, si la profundidad o la base sea menor. Aquí también hay una tabla que nos hace referencia ya para distintas arcillas y arenas finas, los valores del módulo de elasticidad y los valores del coeficiente de Poisson. Entonces, estas referencias sí nos van a ayudar a utilizar el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad para el tipo de material que estamos queriendo determinar su asentamiento elástico. Entonces, son tablas de referencia que nos van a permitir la utilización en ejercicios concretos. Ya para el caso de zapatas continuas en arena, que sería el caso de que no sean arcillas las que tengamos en la capa, sino una arena fina, considerando el asentamiento, las investigaciones de Meyerhoff proponen una correlación con la presión de carga admisible, siendo la relación las siguientes, donde aquí tenemos dos relaciones de la carga admisible para el caso de tener una zapata continua, pero sobre arena, ¿no? Si la zapata tiene una base menor a 1,22, utilizamos la primera fórmula. Si la zapata tiene una base de mayor a 1,22, nos recomiendan esta otra ecuación, la de abajo, donde hay valores de n sub 60, que sería la resistencia a la penetración de campo, que también es un ensayo, un ancho de zapata, que sí lo vamos a conocer, el asentamiento, que es, si lo tenemos limitado al asentamiento como una especificación, entonces para cierto asentamiento, ¿cuánto puede ser la carga? Esa es la pregunta acá, ¿no? Entonces, el factor de profundidad está dado por esa ecuación, pero que está en función a la distancia de profundidad de la cimentación y a la dimensión de la base. Y con esos valores podríamos determinar la carga admisible que soportaría para un asentamiento especificado. Cuanto mayor es el asentamiento, seguramente va a ser mayor la carga, ¿no? Esto solo para el caso de zapatas continuas en arena. También hay otra ecuación estudiada para zapatas continuas sobre arena cuando esa zapata es una losa continua de cimentación. Entonces, teniendo la ecuación corregida, ese Q neto que estamos queriendo averiguar tiene esta ecuación donde tenemos los parámetros del ancho de la losa, de la profundidad de la losa, el número promedio de penetración que debe venir de un ensayo y el asentamiento tolerable, ¿no? Entonces, bajo esa ecuación podemos calcular la cimentación o la carga máxima que podría tener una losa de cimentación sobre una base de arena fina. Entonces, con eso vamos a terminar este ámbito del asentamiento en cimentaciones,
porque estamos viendo ya los dos casos más principales, los que tienen asentamientos sobre arcillas y los que tienen asentamientos sobre arenas. En el caso de asentamiento elástico y como asentamiento primario hemos visto en la primera ecuación de la primera clase cómo se podría determinar ese asentamiento ante ciertas condiciones de la cimentación. Entonces son los casos que más se pueden dar en una construcción civil que deberíamos estudiar porque en algún momento tenemos que dar soluciones al problema de asentamiento si es que se presenta. Obviamente en una de las exposiciones mostraron a un edificio altamente asentado en uno de los lados, como hay ejemplos históricos, la Torre de Pisa en Italia está asentada, ha tenido que ser una cimentación extra que se ha puesto para que no se siga asentando y no se destruya ese monumento, ¿no? Entonces, sí hay posibilidades de ese tipo de solución que son extremas, que se pueden dar, o sea, se ha presentado en edificios en La Paz. En La Paz sí tienen mucho problema porque hay muchas corrientes subterráneas en la ciudad de La Paz. Entonces, lugares donde hay mal material y hay corrientes subterráneas van a ser fáciles para la generación de asentamientos en las construcciones. Acá en Tarija ya les decía que tampoco no es tan sencillo porque sí tenemos problema de mal material en algunas zonas y la facilidad es que no están demostradas tantas corrientes subterráneas en nuestra ciudad, así que tal vez ese sea un buen parámetro para que no existan muchas cimentaciones, pero sí se ha demostrado ya en algunos edificios, en la zona de Miraflores, en la zona de Morros Blancos, en la zona de los Chapacos, donde el material es malo y por alguna razón se ha encontrado alguna corriente subterránea que ha producido el asentamiento en el lugar de la cimentación. Hasta aquí va a ser estas relaciones con estas relaciones podrían haber problemas que se presenten en la evaluación del día viernes. Voy a tratar de que sean lo menos posibles de estas últimas que hemos visto, porque no ha habido tiempo para hacer ejercicios, pero sí en el tiempo que nos queda vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de apoyo para que sean los últimos ejercicios que vamos a considerar para la evaluación. Entonces, en el tema de ejercicios, quisiera hacer el ejercicio con todos ustedes en sus casas, pensando en que la evaluación va a tener preguntas teóricas y va a tener preguntas prácticas también. Entonces, vamos a ir anotando algunas preguntas teóricas y quisiera que participe todo el curso y el que tenga la respuesta me la dice, voy a ir anotando para ganar algunos puntos para esta segunda evaluación. ¿Ya? Una primera pregunta dice, indique cuál la relación de resistencia al corte en un talud. O sea, la ecuación de resistencia al corte. ¿Cuál sería hemos hablado en alguna clase, en alguna exposición también,
de la resistencia al corte en un talud. Inge es la sumatoria de la cohesión, el esfuerzo por la tangente del ángulo de fricción. Sí, correcto, Batallanos. Vamos a otra pregunta. ¿Qué se espera del asentamiento sobre capa arcillosa y capa de arena? Y que esa pregunta en función de carácter, mención de estructuras o mención vías. Tomando en cuenta mención de estructuras, partiendo del punto es que el soporte de carga que resiste el suelo, como son los zapatos y columnas, tienden a ceder, ocasionando fisuras iniciales, medias, y al final sería el colapso de la estructura, tomando en cuenta como pérdidas humanas, sobre todo materiales humanas, y en otros casos hasta pérdidas humanas a gran escala. No sé si estoy bien. Asentando, pero obviamente que al asentarse en la primera vez va a generar también problemas, ¿no? Pero entre los dos, si tuviéramos que comparar, son las capas arcillosas las que más problemas nos podrían generar a los ingenieros civiles en las diferentes obras. Una tercera pregunta, a ver, ¿cuál es la relación de incremento o decremento de la cohesión y ángulo de fricción entre arcilla y arena? Inge, creo que la arcilla tiene un mayor cohesión y menor ángulo de fricción, y en cambio la arena tiene mayor ángulo de fricción y menor cohesión. ¿Qué dicen a ver sus compañeros? Está correcto, Inge. ¿Sí? ¿Por qué creen que tiene mayor ángulo de fricción? ¿La arcilla o la arena? ¿Cuál es la que tiene mayor ángulo de fricción? Inge, en mi opinión, Arcilla es 0. Sí, o sea, porque no tiene fricción la arcilla, ¿no? Y la arena, cuanto más gruesa es la arena, más fricción va a tener. Cuanto más fina, menos fricción. Y en cambio en la cohesión es todo lo contrario, ¿no? Vamos a otra pregunta. Defina qué es el asentamiento en cimentaciones en geotecnia. ¿Cómo definirían al asentamiento? No sé si hemos debido poner en alguna parte la definición. No sé si está en la diapositiva o en la exposición. Inge, la definición que yo tengo es que el asentamiento es el comportamiento que sufre el suelo de carácter natural en efecto de la carga en la cual debe soportar dicha estructura o dicha capa de pavimentación para una obra vial, tomando en cuenta en base a la carrera. En función general, tendría que el asentamiento está en función a la deformación por efecto de cargas que actúan sobre la superficie de dicho suelo, ya sea de carácter tratado o de carácter natural. Ingeniero. Gracias, Freddy. También podría Gabriel. ser que es un asentamiento, es un movimiento vertical del terreno debido a la aplicación de cargas o al peso propio del suelo. Sí, también. ¿Alguna otra definición que podrían dar los demás del curso? Bueno, vamos a otra pregunta entonces. ¿Cuáles son los componentes de un edómetro? Nos ha mostrado en la exposición qué es un edómetro y qué partes tiene el edómetro. Son 3, Inge.
Es una celda de consolidación, un mecanismo para aplicar una presión conocida y un instrumento para medir los cambios en el grosor de la muestra. Muy bien, eso es en la fotografía que han puesto en la exposición está claramente esas tres partes que tiene un edómetro, ¿no? Y una última pregunta, a ver, ¿cuáles son los tipos de fallas en taludes? También creo que está en la exposición de los compañeros, creo. Falla de base, Inge. Hay falla de talud, falla de base, también puede ser, se divide en eso, falla superficial de un talud, igual, Inge. Hay varios tipos de falla, pero como 4 o 5 tipos de falla han nombrado. A ver, Luis. El que conozco, Inge, de acuerdo a lo que estaba estudiando, es falla de talud, falla de base. En falla de talud, como usted nos ha mostrado en la imagen, está el círculo de pie y el círculo de talud. Hay falla de rotación, ingeniero. Adelante, otro. Falla de base, falla por deslizamiento superficial, fallas locales y falla de pie, falla de base. También existe la falla por licuación, ingeniero. Ya. Estudien un poco más. Hay más tipos de fallas según lo que han mostrado sus mismos compañeros en la exposición de estabilidad de taludes. Hay más tipos de fallas, pero las que han dicho están bien, pero hay más tipos. Bueno, así van a ser las preguntas. Va a haber 10 preguntas teóricas para la primera pregunta de la evaluación. Así que repasen las diapositivas, repasen sus videos y repasen las exposiciones también de sus compañeros. Vamos a una pregunta práctica. A ver, ahí está el enunciado. Copien en una hoja, dice, ¿cuál será la capacidad de carga admisible de una losa de cimentación con dimensiones de 13 por 9 construida sobre un depósito de arena, siendo la profundidad de la losa de 2 metros, asentamiento permitido de 25 milímetros y el número promedio de penetración N60 igual a 10. Entonces tenemos todos los datos para hallar la capacidad de carga admisible en una losa de cimentación sobre arena. ¿Qué es lo último que hemos visto? No sé si alguien ha copiado la fórmula, pero la fórmula, a ver si voy para... Estas fórmulas son las que debemos utilizar. ¿Cuál tendríamos que utilizar? Si es B menor a 1,22 o B es mayor a 1,22. B mayor a 1,22. B mayor a 1,22. Entonces, esa es la fórmula. A ver, copien todo el enunciado y después calculen la capacidad de carga admisible para esa losa. Inge, disculpe una preguntita, por favor. Adelante, Edwin. En el caso de que sean, digamos, zapatas rectangulares, ¿la dimensión B es la más corta o la más larga? La más corta. Está bien. En este caso, por ejemplo, B es 9, ¿no? L es 13.
Ya tienen el enunciado, entonces a ver, se los pondré la fórmula, porque tal vez no la han copiado. Es 134.17 kilonewtons por metro cuadrado. A ver, vamos a ver cuál es el resultado. Sí, es 134 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Qué se llama el que ha calculado? Cari. Edwin Cari. Sí. Muy bien, Cari. Bueno, ese es, ahí está la resolución. Se reemplaza los valores que tenemos y sale 134 kilonewtons por metro cuadrado. Es con decimales, como ha dicho su compañero, pero en este caso de cargas, los decimales no nos interesan mucho, sino la parte entera. Bueno, con eso vamos a concluir nuestra clase. Hagan los ejercicios que les he dado en la tarea para que estén mejor preparados para la evaluación. Lean un poco las exposiciones, que veanlas nuevamente, las diapositivas igual, para que estén mejor preparados para el día viernes. Entonces el día viernes, 5 minutos antes, voy a dar algunas instrucciones de cómo se va a llevar adelante la evaluación, que va a ser muy parecida a la primera evaluación. Vamos a tener una pregunta teórica con 10 incisos y vamos a tener 4 preguntas prácticas. 2 relacionadas a la estabilidad de taludes y 2 relacionadas a los asentamientos. Así va a ser nuestra segunda evaluación. Con eso terminamos nuestra clase y les dejo en libertad para que sigan estudiando. Inge, ¿puedes subir las diapositivas a Moodle, por favor? Las he subido, ¿me falta alguna? ¿Alguna ha visto que no me falte? De esto sí, voy a subir. Pero creo que después todas las subí. Pero me voy a fijar hoy mismo que todo, tanto los videos como las diapositivas estén en el Moodle y en el Drive, ¿no? Hasta luego, y espero que estudien este par de días. Inge, disculpe una pregunta. Adelante, Mario. ¿No se puede acceder a su Drive para ver los videos? Qué raro. Es la primera vez. ¿Alguno ya ha entrado a las... A ver, ¿alguno del curso ha entrado al Drive? No, Inge, yo tampoco he podido. ¿Nadie ha entrado? Esta mañana yo entré y dije, se podía. O sí, alguien me dijo hace rato, hace semanas atrás, pero ya corregí supuestamente, y como ya nadie dijo nada, pensé que estaba habilitado. De todas maneras, ¿alguien está con máquina para hacer la prueba? Sí, está habilitado, Inge, acabo de entrar. Está habilitado, ya. Bueno, entonces vean todos los compañeros a ver los videos también, ¿ya? Hasta luego, hasta el día viernes. Hasta luego. Hasta luego.